En tiempos de Mari Castaña. Episodio 17. ¿Cómo hacer un audiocuento? ¿Me cuentas un cuento? Bienvenidas y bienvenidos a En tiempos de Mari Castaña. Soy Aida Muñoz, narradora oral y autora de libros infantiles, la creadora de este podcast y de la web www.aidamunoz.com, una web donde puedes encontrar todos los servicios que ofrezco a las autoras y a los autores que andan un poco perdidas y perdidos en este mundo de la literatura. Así que si quieres saber todos los servicios que te puedo ofrecer, entra y bichealos, desde mentorías, publicar tu libro en Amazon, ayudarte a distribuirlo, bueno, en fin, yo te invito a que mires cómo te puedo ayudar. Este podcast de hoy me hace especial ilusión porque voy a tener conmigo a una escritora, a una cuentista, a una podcaster, a una locutora de radio, aunque yo sé que ella, pues no, muchas veces no se define así. Pero a mí me gusta definirla así porque es una mujer multidisciplinar, perdón, y siempre pone pasión en todo lo que hace. Tiene libros publicados, bueno, no sé cuántos tienes publicados, Catalina Gómez Parrado. Pues tengo, cállate que se me olvidó a mí también. ¿Ves? Tengo 10 libros y el que viene en camino, que será, bueno, libros no, tengo 10 cuentos, porque uno salió en una revista literaria y viene de camino el 11. Vale, voy a mucha ilusión. Voy a ver si los digo todos, ¿vale? El baúl de la tía Berta. Jeremías, el ratón de biblioteca. El misterioso vecino de los hermanos Jimeno. Los mundos de Andrea, tengo TDAH. Cuentos de sirenas y sirenos. La cocinerita del Maharajá de Sosampur. Lo pequeño es grande. La escalera de Belén. Navidad de cuento. La noche de los cuentos de invierno. ¿Los he dicho todos? ¿Me falta alguno? Muy bien. Los has dicho muy bien. Falta el que está a puntito de salir, que sabes que además somos compañeras y me hace muchísima ilusión sorpresa. Me hace mucha ilusión. Además, participaste en Radio Taller Gandía con el baúl de Katy, el baúl de los cuentos de Katy, ¿puede ser? El baúl de los cuentos. El baúl de los cuentos, que además lo hiciste también podcast, donde tú te lo hacías todo el soporte, ponías la música, narrabas los cuentos, etcétera, etcétera. Y de ahí, de esos lares, lo de ahora, hacer audiocuentos. ¿Te parece que le has pillado el gustillo? Sí, es que es muy divertido. Y yo estoy encantada porque los 3 libros que tengo autopublicados, La cabritilla y el lobo, el sándwich más rico del mundo y Las 3 casitas de la colina, los audiocuentos los has hecho tú. Sí. Ha sido un verdadero placer. Además, me he divertido, no sabes cuánto me he divertido, porque tus cuentos, bueno, el sándwich más rico del mundo es un cuento actual, pero los otros 2 son cuentos clásicos que conocemos todos, que los hemos escuchado, los hemos contado, los hemos oído desde pequeñitos en el colegio, y poder ponerte en la piel ahora del lobo y decir: soplaré y tu casa derribaré. Es que no sabes lo divertido que es. Así que me ha encantado. Ya te digo yo que es igual de divertido que contárselo a los niños y a las niñas. Ya lo creo. Bueno, me alegro que te hayas divertido mucho. Para las personas que no sepan dónde encontrar estos audiocuentos, bueno, pues si compráis uno de mis libros y me dejáis una reseña en Amazon, una reseña real, no tiene, o sea, decidme la verdad, por favor. Las estrellas que me queráis poner, 1, 5, 4, 3, no sé, y dejadme una reseña real. Entonces, si luego me mandáis esa reseña pues por redes sociales o por email, yo os mando el audiocuento de ese libro narrado, locutado por Catalina, y bueno, vais a ver que es una maravilla, una maravilla. Yo me lo he pasado muy bien escuchándolos, la verdad. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te llevó a locutar los cuentos
a narrarlos en Radio Taller Gandía, en el baúl de los cuentos. Pues ahí empezaron mis audiocuentos. Yo empecé ahí porque hasta entonces había hecho algún cuentacuentos físico, directo en librerías, en bibliotecas, pero nunca había grabado un audiocuento. Y bueno, pues cuando Ricardo Sánchez me ofreció hacer el programa El Baúl de los Cuentos en Radio Taller Gandía, pues ahí empecé a grabar los cuentos. O sea, yo tenía claro que en un programa infantil tenía que haber un cuento. Eso lo tenía clarísimo. Entonces empecé grabando cuentos y invitando a autoras y autores a hablar de sus propios libros. Y ahí empezó todo. Empezó en mi casa porque empezamos además en la pandemia. Al poco de empezar llegó la pandemia. Entonces ya no podíamos ni siquiera reunirnos en la radio, no podíamos hacer nada. Y cada uno desde su casa hacía sus programas, hacía lo que podía. Y así que en mi casa empecé grabando los primeros audiocuentos. Muy bien. La verdad que en la pandemia empezaron cosas maravillosas. Teníamos mucho tiempo, igual Sí, que, bueno, pasamos mucho tiempo encerrados, hubo cosas muy, muy, muy malas, sí, hubo personas que lo pasaron muy mal, pero también tanto tiempo encerrada es cuando, bueno, pues cuando viene la creatividad, llega la creatividad y llega el momento de decir, bueno, voy a parar, voy a ver qué es lo que yo puedo hacer y voy a hacerlo, ¿por qué no? Si ahora es cuando tengo mucho sí, tiempo, sí, por sí. desgracia. La pandemia, dejando al margen la enfermedad, dejando al margen el miedo que pasamos, la enfermedad, la gente que lo pasó mal, la gente que se contagió, los sanitarios, el trabajo que tuvieron, la gente de los supermercados, los repartidores, que no solamente fueron sanitarios, fueron mucha gente la que estuvo trabajando al pie del cañón. Dejando al margen todo eso, la creatividad, todas las personas que nos dedicamos a esto, a la cultura fue un desahogo y fue un recurso maravilloso, tanto para los que ofrecíamos cuentos como para los que los recibían en su casa, porque era una distracción maravillosa. Y lo que tú dices, nos sirvió a todos de desahogo, nos sirvió a todos de ayuda para no pensar, para distraernos y no pensar en lo que estaba pasando y en el miedo que teníamos. Así que la cultura yo creo que también nos salvó a muchos. Sí, yo tengo que reconocer que en la pandemia no escuchaba podcast yo antes y en la pandemia empecé a escuchar podcasts, entre ellos el tuyo, y fue también lo que me aventuró a crear en tiempos de Mari Castaña, porque veía que era una forma de llegar a las personas de una forma en la que, bueno, pues muchas veces vivimos en la época de la inmediatez, de la rapidez, y mientras que vamos conduciendo, vamos corriendo, vamos en transporte público, vamos haciendo otras cosas, podemos escuchar un podcast, un programa de radio, ¿no? Y me parece algo maravilloso, la verdad, algo muy enriquecedor para las personas. Bueno, y cuéntame, ¿cómo fueron esos primeros comienzos con esos cuentos? Porque claro, tú no puedes contar un cuento sin un permiso. No, por supuesto, no. Desde el principio tuve muy claro que todos los cuentos que iban a aparecer en el programa, todos y cada uno de ellos tenía que tener el permiso del autor y de la editorial, de ambos o de uno de ellos, que me diesen permiso para poder contarlo. Porque, claro, cuando sale un programa de radio, pues bueno, sale a las ondas y alguien lo escucha y bien, pero cuando queda un podcast queda para siempre. Eso queda para siempre grabado y hay personas que no les gusta que su cuento quede para siempre en un medio al que la gente luego pueda acceder a él. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que contar con el permiso del autor. Eso es imprescindible. Así que contando con el permiso de cada uno de ellos, imagina pues desde tu casa, contactando con cada uno de ellos, esperando su respuesta, grabando, pues así se te iban las horas, se te iba el día. ¿Y tú qué beneficios le ves bueno, a grabar los audiocuentos y para ofrecérselos a la gente? Que claro, a ver, yo sé los beneficios, pero tú que estás al otro lado, que lo estás haciendo, que además te has formado también para hacerlo. Entonces, Sí. ¿qué beneficios nos puedes contar o que le puedes contar a las autoras, a los autores, para que se aventuren a hacer un audiocuento, un audiolibro de su obra? El audiocuento
tiene muchísimos beneficios. Hay gente que piensa que si escuchas ya no vas a leer. Y eso es un error grandísimo, sobre todo con los cuentos. Con los audiolibros también, porque hay muchas personas que no tienen tiempo al 100% durante todo el día para estar siguiendo un libro. Y puede ser que escuchen una parte mientras conducen, como tú decías, o mientras están haciendo las tareas de la casa, mientras están cocinando, mientras están por la calle haciendo footing, mientras están haciendo algo y luego llegan a casa y continúan la lectura con su libro físico. Eso mucha gente lo hace. Y sobre todo con los cuentos es una maravilla narrarles los cuentos a los niños, porque no es verdad que si escuchan el cuento ya no lo leen, todo lo contrario, les despiertas la curiosidad por ese cuento, te despiertas las ganas de conocer y de ver el cuento, de tenerlo en las manos. Después, además de la curiosidad, ellos están leyendo con los oídos, están leyendo mientras escuchan. Se recrean en su imaginación, están recreando todo ese mundo, están recreando esas imágenes que les llegan a su mente sin tener el libro en la mano. Y si lo tienen en la mano, también es maravilloso porque al mismo tiempo que ven las palabras, la asocian con los sonidos y les resulta mucho más fácil ampliar el vocabulario, pronunciar, les resulta mucho más fácil que esas palabras se les queden en la mente si al tiempo que las escuchan las ven. Y si no tienen el libro, lo mismo. El uso de la voz, los efectos sonoros, el apoyo de la música, si le pones música al audiocuento, todo eso es muy estimulante para los nenes. Todo eso les recrea, les está recreando, les está metiendo dentro del libro. Eso es lo que consigues con un audiocuento bien narrado. No solamente lo escuchan, sino que entran contigo, entran con una facilidad enorme porque les envuelve todo lo que cuentas, les rodea. Así que para mí es fantástico. Además, imagina lo útil que puede resultar, pues lo que te comento, para aprender a leer los primeros lectores, para reforzar el idioma, por ejemplo, para aprender idiomas. Es muy útil porque al tiempo que están viendo las palabras, las están escuchando. Y en un audiocuento, en un cuento, se les recalca mucho una palabra, la escuchan, les entra y les refuerza mucho la pronunciación. Para nada no es un sustituto de un libro, un audiocuento, es un complemento. Es otro tipo de lectura, también es una lectura, un audiolibro. Y les crea un hábito, les genera la necesidad de escuchar, de tener más, de llegar más a ese libro. Sí, te estoy escuchando y tiene similitudes el audiocuento con la narración oral, in situ. Y es que igual, hay muchas personas comentan, pues no voy a narrar este cuento porque entonces no van a comprar el libro. Mira, si Sí, el eso es un error enorme. si el cuento realmente les gusta, porque yo sí es cierto que como mis libros son en tapa blanda, se venden menos porque se ven menos en las estanterías de las librerías. Pero cuando yo voy a contar los cuentos, a narrarlos, es cuando se dan cuenta y dicen, ¿pero este libro existe? Claro, Y es cuando los claro, compran. O sea, claro, después de escuchar el cuento, claro. compran el libro. Les generas Entonces, una necesidad, claro. claro, quieren tenerlo en su casa para leerlo más veces. Entonces, tiene mucha similitud el audiocuento en algunas cosas, no en todas, con la narración. Y estoy contigo Sí, también en la importancia de el soporte fonológico a la hora de leer, porque dependiendo de la palabra, hay palabras que a los niños y a las niñas les puede costar un poquito. Por ejemplo, las palabras que tienen letras, que tienen consonantes seguidas. sí, La PL, la BR, sí, ¿sabes? Esto sí, sí, sí. les cuesta poder pronunciarlo, porque no saben realmente cómo se pronuncia. O sea, siempre asociamos una consonante con una vocal, por ejemplo, C más O, CO, pero Claro, no sabemos si hay una C, una L y una O, qué claro, es lo que yo tengo que decir. Lo. Entonces, claro. les ayudas fonológicamente a saber cómo se pronuncia esas tres letras juntas. Entonces, Además, también es muy útil para aquellos nenes a los que les cuesta acercarse a los libros. Hay nenes a los que les impone mucho respeto un libro.
Piensan que no les va a llegar, que no van a saber acceder a él. Y a través de un audiocuento, a través de una narración oral, les haces entrar completamente en ese cuento, les pierden el miedo a la lectura. Al revés, les acercas a la lectura. Sí, yo creo que cogen el gusto a leer. Sí, Y exacto. puede ser más tarde, porque hay peques, hay niñas, hay niños que pues no empiezan a leer desde muy pequeños y pequeñas, y empiezan a leer un poquito más tarde, a los 11, 12, 13 años, y no pasa Sí, sí, nada. sí. A Pero mí me pasó mientras eso, ¿eh? tanto, claro, a mí también, A mí pero me mientras pasó eso. tanto Yo van era... adquiriendo un vocabulario, un gusto por la literatura, un gusto Exactamente, por los exactamente. cuentos, un gusto por los libros, que no tiene por qué ser siempre un cuento, que puede ser una novela gráfica juvenil. Sí, sí, O, sí. y Yo de pequeña además, era muy perdona, aficionada a los tebeos, porque en mi época no eran cómics, eran tebeos. Y yo era muy aficionada a los tebeos. Y después me hice muy aficionada a las tiras cómicas de Mafalda. Era, ujú, bueno, para mí era Mafalda era lo más. Pero en esa época yo no cogía libros. Y yo pensaba que no me gustaba leer y no era cierto, estaba leyendo continuamente. Solo que no me acercaba a un libro, todavía un libro con tantas letras, me agobiaba. En mi época había unos libros de la editorial, no me acuerdo ahora cuál era. Ay, Salvat, creo, no me acuerdo ahora, que tenían unido unas páginas de cómic, directamente de cómic, de novela gráfica total, y después un grupo de páginas con letra. Entonces yo me iba directamente al cómic, yo me tragaba todo el cómic seguido. Y después ya fue sí. cuando empecé a leer, pero mucho más tarde. Pero yo ya leía, yo es que no sabía que leía ya. Y también me gustaba mucho, ¿sabes qué era? Mi acercamiento a los audiocuentos fue de pequeñita. Unos discos, yo soy muy vieja, y en mi Bueno, época tampoco tanto. los discos eran de vinilo y yo tenía los vinilos de 45 revoluciones, que los de mi edad sabrán lo que estoy hablando, discos pequeñitos de 45 revoluciones con cuentos. Yo tenía varios discos de esos y me los escuchaba continuamente, una vez uno tras otro. Me los sabía de memoria, los conocía de memoria, pero me daba igual. Y ese fue mi primer acercamiento a los audiocuentos, al Mm. cuento narrado, con sus efectos sonoros, con su música, con la voz tan modulada de aquella época que se usaba para locutar. Y era una maravilla, entraba completamente el cuento. Mm. Yo todavía la conservo, tengo una muñeca, es como si fuese una Nancy, de ese estilo, Sí. que tiene un tocadiscos en la espalda. Sí, es muy Ah, sí, chiquitito sí, y los discos sí. son muy pequeñitos. Sí, la Y todavía conozco. la tengo la muñeca. Entonces tenía como 4 discos y es una muñeca que simula una abuelita y le metes el disco, el vinilo, y te va contando un cuento. Ah, qué maravilla. Y todavía tengo los discos y la muñeca Pues que es una fíjate, abuelita. tu primera cuenta cuentos. Mi primera cuentista. Tu primera cuentista, qué maravilla. Bueno, por otro lado, también quería comentar a la gente, y seguro que tú estás de acuerdo conmigo, en ese apoyo sonoro, porque claro, no es lo mismo, esa es la diferencia entre los audiocuentos y la narración. Yo en la narración, yo tengo que hacer el sonido, tengo que hacer los gestos y demás, pero no tengo música, no tengo un apoyo sonoro, que sí lo tienen los audiocuentos. Ujú. Claro, eso es muy divertido, Sí, sí, esos sí, pasos, ese claro, viento, ese tocar claro. la puerta. Te recrea el ambiente, no solo te rodea, es lo que hace que te metas, no solamente la voz. En un audiocuento ten en cuenta también que en la narración oral tú tienes el apoyo de los gestos, del movimiento, y en un audiocuento no. Eso tienes que apoyarlo completamente con la voz y con los efectos sonoros que tú me comentabas, es que son muy útiles, y con la interpretación del cuento. Claro, No se graba de la misma interpretación forma. con voz, solo. Exactamente, solo con voz. Todo basado en la voz, todo apoyado en la voz. Claro, no hay ningún tipo de apoyo visual. Eh, la forma de contar tampoco es igual para un audiolibro para adultos que para un audiocuento. Un audiocuento debe ser narración oral pura, narración oral completa para que el niño entre completamente contigo en el cuento, has de apoyarte completamente en la pronunciación, en las pausas, recreando el ambiente con los efectos, interpretando a los personajes. Ha de ser un cuento, una narración oral, pero sin el apoyo visual. Efectivamente. Y eso es complicado, porque a ti, ¿cuánto tiempo te lleva hacer un audiocuento?
A mí me lleva varios días. Me lleva varios días porque, claro, yo no tengo un equipo en mi casa, una cabina de grabación de sonido, yo lo tengo todo muy en plan aficionada, entonces me cuesta primero grabar lo que es el texto, luego hacerme un guión sonoro de todos los sonidos que quiero poner en cada momento que quiero ponerlo, después buscar una música, ojo, ahora hablaremos de qué música se puede utilizar en un audiocuento, ¿Mm? pero me cuesta buscar la música que yo creo que es la adecuada exactamente para ese ambiente, que eso es muy difícil de encontrar, pero yo tengo una serie de canciones ya y busco entre ellas a ver cuál es la que mejor me da a mí el ambiente de ese cuento y después de todo eso, pues grabarlo interpretando, limpiar los clics o los sonidos, lo que ensucia, digamos, la grabación, montarlo todo junto, bueno, me lleva varios días hacer esto, pero Claro, bueno, pues, es un proceso muy divertido, la verdad es que es muy divertido hacer un audiocuento. es un proceso artesanal. Sí, totalmente. Estás cortando y pegando constantemente, uniendo, buscando. Es muy artesanal, pero es una maravilla. Sí, es una maravilla para luego un resultado maravilloso. Yo he quedado encantada, te encargué a ti los 3 audiocuentos. Yo invito a las personas que nos escuchan a que, a que no duden en encargarle a Catalina, bueno, para mí Katy, yo te voy a llamar Katy porque es que a mí lo de Catalina es que me queda tan Sí, sí. grande, que no duden en encargarle a Katy los audiocuentos, porque yo he quedado, bueno, maravillada, maravillada, la verdad, porque Muchísimas gracias. sí, porque los he disfrutado, aunque son mis obras, escucharlas de la voz de otra persona, con sonido y demás, bueno, en fin, no tiene nada que ver, la verdad, no tiene nada que ver. Cuéntanos sobre lo que nos decías, los bancos de música, los bancos de sonidos, porque claro, eso Sí, también sí, tiene sí, derechos sí. de autor. Claro, 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 por supuesto. Igual que te decía que es necesario pedir el permiso al autor de un cuento para poder contarlo, antes de contarlo, no después. No vale grabárselo y decir, mira qué bonito me ha quedado, ¿me dejas? No, primero pide el permiso y luego ya lo grabas. Pues lo mismo pasa con la música. La música es de un autor, alguien la ha hecho. No hay por qué ir y robar una canción que te ha gustado porque crees que le va bien a tu audiocuento. Pues no, no, eso no se puede hacer. Tienes que entrar en páginas, cuidado porque hay páginas que simplemente recopilan canciones robadas. No, no, hay que entrar en páginas donde los propios autores son los que han subido su música para compartirla con el mundo. Eso es Ujú. muy importante, eso es un acto de generosidad enorme, me parece a mí. Pues Y sí, ya que ellos la han compartido, pues lo menos que puedes hacer es, utilizando su música, ya que ellos te han dejado utilizarla, luego mencionarles. Después, en algún momento, cuando compartas tu audiocuento, cuando lo subas, cuando lo grabes, o sea, cuando lo entregues, cuando lo compartas en cualquier sitio, menciona a ese autor y a esa página que te ha permitido usar su música. ujú. Suelo utilizar 3 páginas. Claro, eso te iba a preguntar, que nos dijeses qué usas. Suelo usar siempre 3 páginas. Una es 50 Sounds, luego te las dejaré escritas si quieres para que las puedas Sí, para que compartir los tú. pueda compartir ¿Vale? en las notas. Una es 50 Sounds, que esa tiene, además de música, tiene también sonidos, tiene un banco muy interesante de sonidos. ¿Mm? Otra es incompetech.filmmusic.io. Esta es de un autor muy interesante que se llama Kevin MacLeod, que yo suelo utilizar mucho, mucho, mucho sus músicas, sus canciones. Y en esa página tiene tanto las suyas como las de otros autores amigos suyos, que hay muchos, hay un montón de autores. Creo que hay 36 autores, o sea, hay una barbaridad de gente. Imagínate todas las canciones que puedes encontrar. Ah, Tienes que hacer unas búsquedas de días y días, pero las encuentras. Y después están los mismos autores, tienen otra página que se llama FreePD y ahí sí que la entregan completamente al mundo. Ahí no piden nada a cambio. Solamente te dicen que, bueno, pues que les nombres. siempre es de agradecer que les nombres. Pero ahí no hay ninguna obligación. Pero bueno, yo siempre lo hago. Aunque utilice canciones de FreePD, siempre los menciono. Claro, Porque sí, es lo no cuesta justo, nada. No cuesta es lo nada y es lo justo. justo. Es lo justo. Ellos han hecho un trabajo, han hecho una composición, han hecho una grabación
habrán tenido, yo qué sé, un productor de sonido, no sé, los gastos que habrán tenido ellos, pues lo menos que puedes hacer es mencionarles. Claro, es Dentro de esas como... páginas siempre hay también alguna canción que te la ofrecen a cambio de una compra, de una licencia, pero bueno, en general prácticamente casi todas son gratuitas. De todas formas también compensa, me refiero, que si a cambio de una canción que puede ser que uses, yo que sé, en tu podcast constantemente, Sí, sí, que menos que pagarle claro. por esa canción si Pues siempre sí, la vas a estar sí, usando. sí, 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 Entonces, por bueno, a la supuesto. larga se amortiza. Sí, sí, O sí, si la claro. vas a usar para más cuentos, a la larga amortizas Sí, ese copyright, ¿no? sí. Esos derechos de autor. Por una parte esto y por otra parte, bueno, también ten en cuenta que si utilizas estas canciones no son exclusivas para ti. Cualquiera las puede utilizar. Yo hay, Claro, por claro. ejemplo, una canción que me hizo mucha gracia porque yo la había escuchado muchas veces en estas páginas y luego la escuché en un episodio de Los Simpson. Y dije, anda, esta canción es de Kenny McLeod, que yo la conozco. ¿Ves? Claro, ¿Ves? estas canciones no son exclusivas, pero son gratuitas y son libres. Y luego, si quieres una canción que sea exclusiva para ti, pues entonces ya sí, búscala en lugares donde tú compres la licencia de esa canción sea solamente tuya. Pero Claro. bueno, eso ya, tú ya, cada uno ya sabe lo que quiere y hasta dónde puede llegar para invertir en su audiocuento. Eso ya cada cual lo decide. Ujú, ujú. A mí con estos bancos de canciones, que son unos bancos muy, muy amplios, muy variados, tienen todo tipo de registros, tienes canción infantil, tienes una canción para drama, tienes canciones románticas, canciones para utilizar en grabaciones de miedo. Es un registro tan amplio que yo con esto me basta y me sobra. Pero luego cada uno ya que decida lo que Claro, quiera hacer. claro, claro. Te voy a hacer una pregunta un poco así. ¿Cuál es el cuento que más te ha costado narrar? El que más problemas te ha dado, el que más guerra te ha dado. Porque claro, tú en Radio Taller Gandía, Sí, en el baúl de cuentos, todas las semanas, creo que era todas las semanas, puede ser, sí, 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 todas las semanas, cada todas fin de las semana un cuento semanas distinto. Sí, sí. nos contabas cuentos que los pueden escuchar si entran en, lo tienes en iVoox. Si Lo tengo entran en iVoox, en, sí. si entran en iVoox, buscan el baúl de El cuentos, pueden baúl de los escuchar, cuentos, el baúl sí. de los cuentos, perdona, pueden escuchar todos los episodios, todos los Sí, programas. sí, sí, sí. ¿Cuál es el que más te ha costado? O sea, no hace falta que Ah, des ya. el título, Ah, pero eso es uno lo que te iba que... a decir. No, no me gusta decir título, no, no No, no, decir que no, este pero... cuento no me gusta. No, el título no, pero así uno que No, a recuerdes que ver, digas, jolín, qué lata me está dando. pues ha habido alguno, claro, han sido 59 programas, un cuento en cada programa, han sido muchos. Pues sí, a ver, los que más... vamos a ver. Te complicas la vida en la medida que tú te la quieres complicar. Eso también. Entonces, a veces en algunos me empeñaba en poner tantos sonidos, tantos efectos que al final me aturullaba yo sola. Pero bueno, en general te cuestan más, igual que me imagino que te pasará a ti, te cuestan más aquellos cuentos que son por encargo. Los que te Sí. dicen, mira, cuéntame este cuento, que yo quiero que me cuentes este cuento. Y a lo mejor ese cuento a ti pues no te acaba de entrar. Porque ten en cuenta que para poder hacer que la gente conecte, tú tienes que entrar en el cuento para hacer que la gente entre contigo. Y se nota mucho cuando tú no entras en un cuento, se nota un montón cuando lo narras por obligación, digamos, entre comillas, ¿no? Porque tampoco me obligaba a nadie, pero cuando era un cuento por encargo, no se narra igual que un cuento que a ti te guste, en el que tú entres vamos, por puro placer. No se nota y no conectas con él ni consigues que la gente conecte igual. Ujú. Pero bueno, sí es cierto que luego te complicas hasta donde quieres complicarte. Exacto. Porque a mí me pasó que al principio del podcast yo me aventuré a hacer unos audiocuentos. Claro, yo no tengo ni idea de hacer audiocuentos. Por eso yo los míos te los he encargado a ti. Eh, claro, aquí a cada uno lo que sabe hacer. Entonces, me resultaba muy difícil, de verdad, eran muchas horas. Claro, yo necesito también tiempo pues para preparar mis libros, para hacer las presentaciones de libros, para ensayar mis narraciones. Entonces, me llevaba tantas horas preparar el audiocuento que al final decía, madre mía, es que
mejor lo dejo, porque es que para hacerlo mal, o me estoy complicando demasiado, esto no es lo mío y no pasa nada. No pasa nada reconocer que algunas veces lo que estás haciendo no es lo tuyo y contar con una persona como tú que lo hace tan bien, tan bonito, ¿verdad? Muchas gracias, Aida. No, es que es así, Muchas es que es gracias. así, es que es la verdad, porque tú, claro, lo has dicho, estás muchas horas, muchos días Sí, para hacer un sí. audiocuento. Claro, yo que tampoco cuento con un productor de sonido, no cuento con un equipo, no tengo en mi casa una cabina de grabación, sino que lo hago pues un poquito en mi casa y claro, en mi casa tengo la suerte de que es bastante silenciosa, pero bueno, siempre hay un coche que pasa, una moto en el momento más inoportuno y tienes que volver a grabar. También te digo una cosa, a la gente que tenga gusto, que tenga intención por probar a grabar audiocuentos, que tenga paciencia, porque, bueno, si escuchas el primer programa que yo grabé en la radio y el último, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, porque vas aprendiendo tú mismo, vas encontrando trucos, vas encontrando y vas encontrando tu voz, vas encontrando Ujú, tu forma de narrar, tu forma de interpretar, la vas encontrando con la práctica hace maestros, ¿no? Pues en eso también, que tengan paciencia, que se graben muchas, muchas veces y que graben muchos cuentos. Y verán ujú, que ellos mismos van evolucionando y su forma de narrar también va evolucionando. ujú. Pero bueno, yo sigo insistiendo, quien no le apetezca, que cuente con Katy. Ya está. Eso es así. Eso es así. ¿Dónde te podemos encontrar, Katy? Cuéntanos tus redes sociales, tu página web, si quieres dejar un correo electrónico para que las personas te contacten, para que te hagan sus encargos. Pues mira, me podéis encontrar en Instagram, por ejemplo, en el baúl de Katy, guión bajo, mis cuentos. Yo, Katy, aclaro que porque mucha gente se lía con mi nombre, yo aclaro que lo escribo muy a la española, o sea, con C, con C de casa y con I latina. Yo lo escribo así, entonces mis redes son y mi correo son todos así. El baúl de Katy, guión bajo, mis cuentos, esa es la cuenta que más utilizo. Luego tengo otra con mi nombre, que es Katy Gómez Parrado, todo junto, pero la que más uso es la del baúl de Katy. Ujú. Ahí, si queréis, me podéis contactar con un mensaje o si queréis a través de mi correo, katygomezparrado@gmail.com. Ujú. Y luego tienes una landing page donde pueden encontrar todos tus libros y también te pueden Exactamente. contactar. También, sí, tengo una landing page que es catalina-gómez-parrado.mailchimpsites.com. Eso también es un poquito Voy a poner complicado, también, no te preocupes. te lo Esto dejaré para que lo pongas. sí, lo voy a poner todo en las notas del programa para que la gente te pueda contactar. Porque Sí. claro, hay que encargarte audiocuentos. Yo, Yo encantada de grabaros los yo cuentos. ya sabes que todos los años saco un libro popular, un cuento popular que lo autopublico por Amazon, que también se Sí. puede comprar en algunas librerías, pero que como todos los años saco un audiocuento, o sea, un libro popular, el audiocuento, sabes que te lo voy a encargar a ti. Pues encantadísima, encantadísima de entrar en tus cuentos populares, que son una maravilla. Y Son divertidos, son una visión nueva. La gente que no piense que es el cuento de siempre, por ser un cuento popular, es el cuento de siempre. Aida le da una vuelta, lo moderniza y los hace divertidos y amenos para los nenes. sí. Yo siempre os hago una pregunta a las autoras, ¿vale? Tú como autora de libros infantiles también, ¿qué consejo le darías a aquellas autoras que están empezando? El consejo, uff, hay muchos Hay consejos que se tantos, les puede dar, hay tantos, hay tantos. pero ¿cuál a ti, cuando empezaste, cuál te hubiese gustado que te dijeran, Katy, esto? A ver, yo lo que creo que deben hacer es escribir para ellas, escribir por gusto de escribir. Bueno, es que hay muchos tipos de autores. Hay autores que escriben el tema, digamos, más popular en ese momento y sobre ese tema escriben, bueno, cada cual que haga lo que quiera. Pero a mí lo que me llena es escribir historias que a mí me gusta contarme, porque cuando estés escribiendo, cuando escribes, te estás contando a ti mismo. Luego llegará a los demás, luego llegará al lector, pero el primer lector que tiene que llegar es a ti. Si a ti no te llega eso que estás escribiendo, mejor déjalo o mejor dale otra vuelta.
Y luego mucha, mucha, mucha paciencia. Muchísima, porque cuando escribes te da una prisa enorme porque todo el mundo vea lo que has escrito, todo el mundo lea lo que has escrito. Y no, tienes que dejarlo reposar, tienes que revisarlo, tienes que repasarlo. Tu cuento ha de estar absolutamente impecable antes de ser publicado. Si tú no puedes hacerlo, pues busca a una persona que te lo lea, que te lo corrija. Y luego, pues, ármate de valor y de paciencia porque el mundo editorial es muy duro. Es muy duro. Te encuentras de todo, te va a pasar de todo, cosas buenas, cosas malas, y quédate con la buena gente que vas a encontrar en el camino, porque vas a encontrar muy buena gente, sobre Sí, todo autores, ilustradores, alguna editorial también, otras no tanto, cuidado con esas, cuidado con sí, las que te porque prometen el oro y el tú y moro. yo nos conocimos en una de esas Hay bastantes, y bastantes lo bueno que, que bueno, sacamos de esta mala cuidado, experiencia, desconfía. claro, lo bueno que sacamos de esta mala experiencia fue nuestra amistad. Claro, claro, es lo que digo. Los tú y yo y Conoces el... a muchísima gente maravillosa como tú, como muchas otras autoras, y eso es, te llena, te sientes acompañada y es una maravilla. Y las editoriales, pues lo he dicho, las hay buenas y las hay malas, que no todas son ni buenas ni todas son malas. Intenta conocerlas, intenta averiguar antes de lanzarte y sobre todo, por favor, antes de compartir lo que has escrito, regístralo. ¿Vale? Porque tú publicas algo y eso ya queda publicado y es una forma de demostrar que eres el autor. Bien, vale, pero hasta que eso ocurre hay un proceso muy largo y en ese proceso pueden pasar muchas cosas. Así que, por favor, cuando tengas algo escrito que te guste ya como está, regístralo. O en el registro de propiedad intelectual, que cerca de tu zona seguro que hay uno. sino Hay online muchos que también. admiten el proceso online, exactamente, y si no, a través de páginas de registro, como Safe Creative, por ejemplo. ¿Vale? Pero Ujú. regístralo, es muy, muy, muy importante, antes de lanzarte a repartirlo por ahí para que lo lea mucha gente. Sí, sí, pues son muy buenos consejos. Son muy buenos consejos que ojalá nosotras nos hubiésemos escuchado, ¿verdad? Cuando Sí, sí, sí. empezábamos. Pero bueno, también este camino, este aprendizaje que hemos ido pasando a lo largo de estos años, también ha sido muy enriquecedor. Y de Claro, los errores es claro, donde se aprende. Que no tengan miedo luego también a equivocarse. Que claro. Se también de sacan los cosas errores buenas, como tú dices. aprendemos. Claro, Sí, sacas cosas buenas. Porque nosotras de vez en cuando, aunque Katy está en Gandía, yo estoy en Móstoles, de vez en cuando nos vemos y sí, nos damos un abrazo, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, claro, luego surgen amistades, surgen sinergias también. Bueno, pues Katy, muchísimas gracias. Bueno, Recordar a todas las personas que están al otro lado, que te pueden encontrar en Instagram, el baúl de cuentos de Katy, te pueden encontrar en Amazon, Catalina Gómez Parrado, ahí tienen todos los libros que tienes autopublicados y también creo que también tienen los que están por editorial y si sí, no, también. seguro que poniendo tu nombre en Google aparece tu landing page, aparecen tus libros, en Google Books también los pueden encontrar. Así que no dejéis de leer a Katy, que yo tengo un libro suyo, tengo Jeremías, el ratón de biblioteca. Me lo pasé fenomenal leyéndolo. Bueno, no he encontrado nunca un ratón tan valiente y tan... A ver, anda un poco entre quijotesco, Sí, 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 sí. ¿verdad? Es muy divertido, es muy divertido. Muchísimas gracias, Katy. No sé si tienes algún proyecto que nos quieras contar antes de terminar. Pues hay un par de proyectos, uno que, bueno, en un proyecto estoy contigo, que tengo muchísimas ganas de que lo vea la gente, pero de ese aún no podemos hablar. Ujú, Y otro proyecto que está a puntito de salir, bueno, ese lo conseguimos ya a través de un Berkami, ya hemos hablado mucho de él en las redes, que es Cuentos de Rechupete, ujú. que también creo que va a ser un proyecto muy divertido para la gente, porque les va a permitir leer, contar cuentos y cocinar. Sí, sí, Cocinar sí. postres ricos y dulces. Creo que va a ser muy bonito para los nenes también. Hablamos de él cuando estuve con Susana Sí, Izquierdo, sí, sí, hablando sobre la Susana es compañera. autopublicación en Amazon, y ella también ha participado en Cuentos de Rechupete con la editorial Trastín Ediciones, Sí, y conseguisteis el Berkami, bueno, fue una pasada,
Sí, Una fue muy pasada, divertido. porque teníais 40 días, llegasteis hasta tercer objetivo, cuarto objetivo. Sí, no me acuerdo ya si fue el tercero o cuarto, sí, lo conseguimos en Sí, nada, conseguimos el primer objetivo en nada y luego ya pues fuimos subiendo, aumentando, sí, sobre las todo la ayuda, recompensas. porque sí, sobre todo la ayuda porque es un libro solidario que va para Bicos de Papel, una organización que ayuda a los nenes con cáncer, una organización gallega, y sobre todo lo que buscábamos era apoyo para ellos. Cuanto más conseguíamos, más tenían ellos, claro. Y fue muy bonito, fue muy enriquecedor y fue súper divertido hacer esa campaña. Y fue muy divertido veros por redes sociales, disfrazadas de cocineras. Bueno, en Sí, fin. sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Katy. Gracias por compartir tu obra, por compartir tu trabajo con todas las personas que están al otro lado, conmigo. Y nada, mucho Muchas gracias. éxito. Y espero que este verano nos volvamos a ver y nos podamos dar Ay, un abrazo. espero que sí. Muchas gracias a ti, encantadísima de estar en tu podcast. Ah, ya estoy en tu podcast, Sí, estoy porque orgullosa. yo estaba en el tuyo, pero tú todavía no estabas en el mío. Y Sí, sí, estaba sí, yo sí. buscando la forma en la que tú Había pudieses entrado en estar tu en el casa. mío. Ya estoy en tu casa. Pues muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme dado este ratito para charlar contigo y con tus oyentes. Un abracito enorme, un abrazo enorme para ti y para todos. Muchas gracias, Katy. Y nada, y al resto de oyentes que estáis al otro lado, gracias por pasar un rato con nosotras. Recordad que si queréis un audiocuento de vuestro libro, podéis contactar con Katy. Os voy a dejar su correo electrónico y sus redes sociales, su landing page en las notas del programa. Y si no sabéis cómo promocionar vuestros libros en Instagram, podéis consultarme en @ig_para_escritoras, IG para escritoras, y ahí os voy dando todas las claves para poder promocionar vuestros libros y que vuestra página de Instagram esté mucho más bonita, mucho más atractiva, para que os pueda encontrar más personas, más gente y llegar a más público. Y aún así, si lo de Instagram no es vuestro, no sabéis cómo hacerlo, no dudéis en contactarme y tendremos una mentoría de 1 hora y media juntas y juntos para que podáis saber usarlo. Muchísimas gracias y nos vemos el mes que viene. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. En tiempos de Mari Castaña.